Buenos días, alumna, ¿cómo está? El día de hoy vamos a tener una clase de ángulos y cómo ubicarlos en el DCL para posteriormente hacer el cálculo de las componentes de las fuerzas en los ejercicios. Primero vamos a entender que un ángulo es una inclinación entre dos lados. En física y en general en los ramos que nosotros estamos estudiando en la carrera, uno de esos lados, o el lado base, siempre va a ser el eje X en un plano cartesiano. Y el otro lado va a ser el vector que estaría representando una fuerza. Ahora, al momento de ubicar esos ángulos en el plano cartesiano, los ángulos entre 0 y 90 grados, no vamos a tener dificultad para ubicarlos, ya que simplemente tenemos que ubicarlos entre el vector y la horizontal, es decir, el eje X. Así como vemos en las figuras de ese ángulo de 30 grados o el ángulo de 60 grados. Vamos a tener dificultad para ubicar ángulos mayores. Por ejemplo, ese de 120 grados, porque yo quiero que ese ángulo esté entre el vector y la horizontal. No puedo cerrarlo hacia la vertical o que sea tan extendido como se alcanza a ver ahí en el dibujo. Así que, primero vamos a ubicar las fuerzas en el plano cartesiano. Ahí tenemos una fuerza A y una fuerza B. Como se mencionó anteriormente, el ángulo siempre tenemos que dibujarlo hacia la horizontal, es decir, hacia el eje X, como se alcanza a ver en el visto en la figura. No hay que ubicarlo hacia la vertical, como lo marca esa X roja en la figura. Ahora repetimos el procedimiento para el vector B o la fuerza B. Tenemos que trazar una recta hacia la horizontal, es decir, hacia el eje X. No hay que trabajarlo hacia la vertical o eje Y. En el caso de ser así, nos traería inconvenientes al momento de sacar los cálculos usando el seno y coseno. Siempre es conveniente trabajar todos los ángulos hacia la horizontal. Una vez entendiendo la correcta posición en donde van a ir ubicados los ángulos, vamos a asignar como ejemplo algunos valores. Para el ángulo del vector A le asignamos 60 grados y para el ángulo del vector B le asignamos 40 grados. Ahora, ¿cuál es la importancia de ubicar bien el ángulo? En este caso de ubicarlo hacia la horizontal. Es porque nuestro objetivo es sacar las componentes de los vectores, o en este caso las componentes de las fuerzas. La componente de la fuerza A en el eje X y la componente de la fuerza A en el eje Y. Mismo caso para la fuerza B, B en X y B en Y. Como nosotros trabajamos con nuestro ángulo siempre a la horizontal, todas las componentes que sean X se van a trabajar con coseno y todas las componentes que sean Y se van a trabajar con seno. Entonces, las fórmulas quedarían de la siguiente manera. Para la componente en X de la fuerza A sería fuerza A coseno del ángulo de 60. Y para su componente en Y sería fuerza A seno del ángulo de 60. Veamos la fuerza B. B en X sería B coseno de 40 y B en Y sería B seno de 40. Entonces, al momento de poner los datos en la calculadora, quedarían de la siguiente manera. A en X, voy a la calculadora y escribo 100 coseno de 60 igual, y me da el resultado. Para A en Y sería 100 seno de 60 igual, y me da el resultado. Vamos a B. En la calculadora tendría que escribir para B en X 80 coseno de 40 igual, y me da el resultado. Y para B en Y tendría que poner 80 seno de 40 igual, y me da el resultado. Cabe recalcar
que la importancia de sacar las dos componentes de cada una de las fuerzas es que va a llegar un momento donde yo voy a sumar todos los x con los x y todos los y con los y. Ahora vamos a ver cómo sería para los cuadrantes inferiores. En este caso se realiza exactamente el mismo procedimiento. Siempre yo voy a buscar trabajar con el ángulo que va hacia la horizontal. Entonces, trazo una línea recta desde la punta del vector hacia la horizontal, hacia el eje X. No tengo que trabajar hacia la vertical, como muestra la X roja. Eso me traería dificultad porque tendríamos que dar vuelta las funciones trigonométricas que usemos, así como lo ha hecho el profesor en algunas ocasiones en clase, lo cual no es conveniente. Aprovechemos de ver como ejemplo un caso donde nos entregan un ángulo que va hacia la vertical, como lo vemos en el vector C. Ahí nos están entregando 20 grados, pero hacia la vertical, es decir, entre el vector C y el eje Y. Nosotros mencionamos anteriormente que eso no es conveniente. Nosotros nos conviene trabajar con el ángulo que va hacia la horizontal, hacia el eje X. Entonces, como sabemos que cada cuadrante mide 90 grados, vamos a tomar esos 90 grados y le vamos a restar los 20 que nos están entregando. Y el resultado sería 70 grados. Y ponemos esos 70 grados hacia la horizontal. Ya asignados los ángulos, en la ubicación más conveniente para nosotros, podemos sin dificultad armar las fórmulas de las componentes. Para la fuerza C, tenemos C en X, que sería C coseno de 70, porque siempre vamos a poder trabajar con el coseno, o sea, la componente en X con coseno. Y para la componente en Y sería C seno de 70, porque si respetamos bien la ubicación, para todas las componentes en Y siempre va a ser seno. Y para la fuerza D tenemos componente D en X de coseno de 45, y para la componente en Y tenemos D seno de 45. Bueno, lo que nosotros vimos en esta clase es que siempre es conveniente trabajar con el ángulo hacia la horizontal, así para no traer inconvenientes. En el caso que nos entreguen un ángulo que va hacia la vertical, debemos buscar la manera de trabajar con el ángulo hacia la horizontal. ¿Por qué? Porque si trabajamos con el ángulo hacia la horizontal, hacia el eje X, siempre la componente en X vamos a trabajarla con coseno y la componente en Y la vamos a trabajar con seno. En ocasiones, bueno, en realidad, las veces que el dibujo, el ejercicio trae el ángulo hacia la vertical, el profesor lo deja así nomás. Pero en ese caso hay que invertir lo que es seno y coseno. Y claro, el profe no le avisa a nadie, él llega y lo hace porque ya sabe cómo funciona y confunde a todos los alumnos. Para que eso no ocurra, bueno, como se explicó en la clase, hay que buscar cuál es el valor del ángulo que va a ser horizontal, respetar siempre que el coseno va con la componente en X, el seno va con la componente en Y ahí veremos que los resultados van a coincidir con los que va a haber calculado el profesor. Ya en la siguiente clase vamos a repasar o vamos a aplicarlo en un ejercicio entregado en las guías. Así que espero que esta clase haya sido de ayuda y cualquier consulta que tenga, no dude en preguntarle a su profesor particular. El feliz
va a aclararle todas las dudas que tenga. Así que espero lo mejor para mi alumna favorita y bueno, especialmente el protocolo. Así que espero le vaya muy bien. Nos vemos.